Buenas tardes con todos. Mi nombre es Braulio y hoy les voy a explicar sobre un caso de estudio del marco BCI y sobre todo en la neurociencia. Antes de empezar debemos tener en claro qué es un sistema distribuido. Actualmente se le define como un conjunto de equipos independientes que actúan de forma transparente actuando como un único equipo. Su objetivo es descentralizar tanto el almacenamiento de la información como el procesamiento. Si hablamos de la neurociencia, actualmente existe un interés de investigación bastante nuevo que necesita la ejecución simultánea de varios procesos informáticos y se denomina interfaz cerebro-computadora o BCI como sus siglas en inglés. El sistema BCI, como su nombre lo indica, intenta crear un puente directo entre el sistema nervioso central humano y una computadora o máquina a través de señales neurofisiológicas generadas por el cerebro. Una interfaz cerebro-computadora es un sistema que incluye un medio para medir señales neuronales del cerebro, un método o un algoritmo para que pueda decodificar estas señales y una metodología para mapear esta decodificación con un comportamiento o acción. Por ejemplo, hoy en día sabemos que existen brazos mecánicos o que un joven o un adolescente esté en un videojuego, pero también se le viene la idea de cómo poder mover o cómo jugar ese videojuego a través de la mente, ¿no? O cómo mover ese brazo mecánico a través de la mente. Hoy en día sabemos que gracias al estudio de la neurociencia sabemos que ya es un hecho. Y ya esto nos abre la puerta, tal vez este es un inicio, pero esto nos abrirá la puerta tal vez a oportunidades mayores más adelante. Para empezar, el sistema BCI en general. Su tarea de medición es hecha por el subsistema de adquisición de señal. Las tareas de decodificación y mapeo, por otro lado, son hechas por el subsistema de procesamiento de señal. Es muy poco probable que estas tres tareas se hagan en una sola computadora. Por lo tanto, distribuir esas tres tareas en un sistema distribuido bien definido parece que es lo más lógico. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen que la voy a explicar, donde se tienen que adquirir las señales de nuestro cerebro. Estas señales van a ser digitalizadas. Estos van a pasar por un procesamiento donde se van a extraer cuáles son las funciones que se van a tomar y estos se van a traducir a un algoritmo. Teniendo traducido las acciones por el algoritmo, estos van a pasar a ser los comandos para que el dispositivo tome la acción. ¿Y cuál es la finalidad de todo esto? Es que a través de todo este proceso se lleve a cabo una acción. Tenemos otra parte que es el CORBA, que es la arquitectura de agente de solicitud de objeto común. ¿Qué nos quiere decir esto? Es un marco emergente de computación de objetos distribuidos abiertos que está estandarizado por el grupo de administración de objetos. Corva, por su lado, ayuda al programador a automatizar algunas de las tareas comunes de programación en redes de la computación distribuida. Entre ellos se incluyen el registro, la ubicación y la activación de objetos. Tenemos también lo que es el Lord Corp. Básicamente nos proporciona un mecanismo para la solicitud de comunicaciones transparentes entre el cliente y las implementaciones del objeto. Al desacoplar al cliente de los detalles de las innovaciones del método, la programación distribuida se simplifica, ya que las solicitudes del cliente parecen ser llamadas a procedimientos locales. Por otro lado, en la arquitectura Corva, el código auxiliar y los esqueletos de Corva IDL tienen un papel importante. Vincula al cliente, el servidor y al propio ORP, y también tiene la responsabilidad de automatizar la transformación entre las definiciones de Corva IDL y el lenguaje de programación de destino. Ahora hablaremos de la extracción de datos de alto nivel. Vamos a tomar terminologías de que es un EEG. ¿Esto qué quiere decir? EEG significa que son datos numéricos y o gráficos que faciliten el análisis y su sistematización. Todo el sistema funciona de la siguiente manera. Después de muestrear y adquirir las señales de EEG, estos datos sin procesar se almacenan en el disco duro, ya sea en un archivo de texto, ASCII, estándar o un archivo binario. Los mismos datos se envían a otros dos subsistemas, que son el procesamiento de señales y la visualización.
Una vez extraídas las características, se necesita cierto algoritmo de traducción para decodificar la característica en comandos ejecutables para el actuador. Tenemos también lo que es el diagrama de secuencia para sincronizar todos los trabajos en el marco. Se ejecuta un protocolo de sincronización que genera señales de temporización y señales de solicitud, reconocimiento para el intercambio de datos entre sus sistemas. Este proceso de sincronización es manejado por el sistema de gestión de objetos usando el método Corba. Tenemos lo que es la medición métrica, donde optimizamos el código para que todos los aspectos importantes se limiten dentro del rango aceptable y razonable. Por ejemplo, definimos el máximo de complejidad como 8.0 de acuerdo con la medición de complejidad ciclomática basada en el algoritmo Maccabi. Esta métrica de complejidad es una especie de gráfico acíclico, dirigido el flujo de control dentro de cada función como una medida del número mínimo de casos. Podemos usar esta métrica como una medida para la detección de código que probablemente sea propenso a equivocaciones o difícil de mantener. En conclusión, tenemos, usando un distribuido mecanismo del sistema, podemos asignar la más potencia de cómputo para reducir la complejidad del sistema, mejorando así la confiabilidad del sistema. Desde un punto de vista, hoy en día sabemos que la ciencia de la neurociencia nos habilitará a un futuro lleno de muchas oportunidades y beneficios para el ser humano. Y es un hecho que el ser humano se conectará a un computador para dar el siguiente paso, lo que es la era de la digitalización. Muchas gracias.